Bueno, muy buenos días a todos los internautas, a los amigos que están siguiendo esta transmisión. Lo primero que quisiera hacer con el saludo es pedirle disculpas a los que han estado esperándonos unos minutos, porque hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero ya estamos en el ciberespacio y vamos a tener una jornada muy importante, una jornada yo creo que va a ser útil para todos en este foro antiimperialista en defensa de los pueblos. Hay que recordar que este encuentro inició ayer de manera virtual. Tuvimos la posibilidad de estar conectados con muchos amigos y amigas de todo el mundo, de poder establecer un intercambio sobre temas de mucha actualidad. Recordemos que ayer tuvimos un encuentro en el cual participaron representantes de organizaciones sociales, representantes de movimientos sociales de varios lugares del mundo. Hubo un debate muy serio en temas que tienen que ver con el género, la infancia, la juventud. Se estuvo discutiendo con mucha vehemencia sobre temas que tienen relacionados con la salud, con la educación, con el trabajo y los derechos, a partir de la visión de los movimientos sociales, el capítulo convocado por el propio capítulo cubano de movimientos sociales. Y hoy se puede, por supuesto que no estuvo ayer, puede acceder a estas intervenciones a través de las redes, están colgadas en las redes. Ayer nosotros tuvimos la posibilidad, quienes estuvimos también siguiendo el foro, de escuchar un grupo de intervenciones, además algunos mensajes. Hay que recordar que en la sesión pasada el presidente del Partido Comunista de España, José Luis Centella, estuvo siguiendo en vivo el foro junto a los cientos de internautas de varios países que se conectaron. En la mañana de hoy se ha divulgado mucho un Twitter del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde saludó el hecho de que se estuviera realizando este foro antiimperialista, donde resaltó el hecho de que este foro constituya un espacio de unidad en pos de la lucha antiimperialista y la justicia social contra la injerencia, el colonialismo, la discriminación, y que sea también un foro de reafirmación contra el neoliberalismo y la deslegitimación de las identidades nacionales. Hoy vamos a tener una jornada que va a contar de dos espacios de debate, de dos paneles. Este primer encuentro que va a tener la posibilidad de tener figuras muy reconocidas del ámbito de la cultura y los medios de Cuba y de otras naciones. Y vamos a tener luego en este primer panel, que nosotros hemos denominado Identidad y Cultura, y vamos a tener también un segundo panel que se va a referir a la paz como un derecho universal. Yo les invito a que se mantenga con nosotros, que esté con nosotros esta mañana, y por supuesto que también nos envíe los mensajes, nos envíe sus comentarios, que vamos a estar compartiendo algunos de ellos. Gracias por acompañarnos. Sí. Bueno, en este tercer panel ya de estas dos jornadas que hemos denominado Identidad y Cultura, vamos a tener varios invitados. Están aquí con nosotros, es evidente, porque se ve en la propia transmisión. Tenemos la posibilidad de que estén dos grandes intelectuales cubanos conmigo esta jornada. Está el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, una figura muy reconocida y además muy querida por el pueblo cubano y también por el pueblo latinoamericano en otras regiones también del mundo, que va a estar con nosotros. Y está también una presencia de lujo para los cubanos, para los latinoamericanos y para el mundo, que es el Premio Nacional de Literatura, presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que durante varias décadas gozó de su presencia constante y hoy también nos acompaña, y presidente de una importante fundación cubana, la Fundación Fernando Ortiz, el intelectual Miguel Barnet. A los dos le doy un saludo y el agradecimiento que nos estén acompañando esta mañana. Y yo quería, antes de darle la posibilidad de que intercambiaran un poco en torno a estos temas que vamos a discutir de identidad y cultura, invitar
a hacer una conexión fuera de nuestro país, ir hasta República Dominicana, donde se encuentra el politólogo, el querido amigo de Cuba, uno de los fundadores del altermundismo, de los foros sociales mundiales, que durante décadas se han estado desarrollando, que es el periodista, el intelectual franco-español Ignacio Ramonet. Yo le pediría, si es posible, que Ignacio Ramonet, que sé que ya está conectado porque lo estoy viendo aquí en pantalla, quizás si están de acuerdo, Abel, Miguel, nos diera la posibilidad de ubicarnos en contexto, hablar un poco del momento que está viviendo el mundo. Ignacio ha publicado en los últimos meses y a tenor y a propósito de las afectaciones de la pandemia, un grupo de reflexiones sobre la situación económica, sobre la situación política, sobre la geopolítica, sobre temas que tienen que ver también con la ética, con el papel del periodismo y con el papel de la cultura. Y a mí me gustaría iniciar esta sesión del foro escuchando algunas reflexiones de Ignacio, pedirle a Ignacio Ramonet que nos hiciera algunas reflexiones sobre el momento que vive el mundo, de manera, por supuesto, sintética, pero tratar también de pensar en qué momento estamos, cuál es el papel de la izquierda, qué desafíos tenemos hoy, y iniciar precisamente esta jornada escuchando a Ignacio Ramonet. Así que hacemos contacto ahora mismo con Ignacio Ramonet. Hola, es un gran placer intervenir, participar en esta gran jornada antiimperialista. Y primero que todo, un gran saludo y un agradecimiento por haberme invitado a reflexionar en común con todas las personas que están participando en esta jornada de reflexión. Yo lo que quisiera es hablar de cómo está el mundo hoy día, cómo se presenta el mundo en esta etapa de la pandemia. No podemos decir después de la pandemia porque, como lo estamos viendo con la variante Omicron, la pandemia pues parece que cambia de vida, se transforma, pero se mantiene. Quisiera hablar de dos o tres cosas. Primero, la situación sanitaria. Segundo, en qué mundo económico-social estamos. Tercero, la situación geopolítica, dos o tres ideas sobre la situación geopolítica y un poco cuál es el futuro, cómo podríamos ver los futuros posibles en esta situación. La situación sanitaria todo el mundo la conoce, vamos hacia los 6 millones de muertos y vamos hacia los 250 millones de infectados, de contagiados, de enfermos en total. O sea, evidentemente estamos ante una de las peores pandemias de la historia sanitaria mundial. Y podemos decir que además aunque las vacunas han hecho un efecto muy importante, sin embargo la desigualdad en el reparto de las vacunas, que es una de las características precisamente de este mundo dominado por un capitalismo en su versión neoliberal, pues como las vacunas no se han repartido suficientemente en el mundo y en particular no para los países más pobres, pues efectivamente están surgiendo variantes nuevas. La Omicron ha surgido en África del Sur o en el sur de África y mañana, si no se corrige esta situación, pues surgirán de nuevo nuevas mutaciones quizá más peligrosas que la Omicron en otras regiones. Lo que quiero decir es que obviamente quizá la fase hospitalaria más brutal pues ya pasó, en todo caso, en algunas regiones, pero estamos viendo nuevas olas. Por ejemplo, en Europa hay olas nuevas en países muy desarrollados como Alemania, que están relativamente ya vacunados y no son debido al Omicron. El Omicron, al parecer, en el momento en que estamos hablando, no se han producido muertes aún, por lo menos notables. El Omicron ha suscitado un gran pánico internacional con justificación. El Omicron es una variante que tiene 50 mutaciones con respecto a la Delta, y la Delta ha sido efectivamente terrible y sigue siendo terrible en términos de mortalidad y de hospitalización.
Pero no cabe duda de que esto es una lección de modestia, porque las vacunas, o por lo menos algunas de ellas, estamos viendo que el efecto es relativamente limitado, no impide la reinfección, y aunque no cabe duda de que hay que vacunarse y que el movimiento antivacuna aquí o allá puede ser fuerte, este movimiento no tiene evidentemente ninguna justificación científica. Lo que yo quisiera insistir no es tanto en este aspecto que está bien conocido y bien estudiado y sobre el que se insiste mucho en los medios de comunicación, sino en los efectos psicológicos que ha producido ya en estos 2 años de pandemia. Hay que recordar que empezó en diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, ahí fue donde se descubrió en todo caso el virus, y que ahora se cumplen 2 años. Y en estos 2 años, efectivamente, ha habido, el confinamiento de miles de millones de personas, ha habido el pánico permanente, etcétera. Y esto ha provocado una crisis también en el espíritu de la gente, la salud mental de la gente. En particular, en términos de psicología, en términos de violencias. Por ejemplo, el confinamiento sabemos ahora que se ha traducido por mucha violencia intraconyugal, intrafamiliar, con mucho sufrimiento, en particular para las mujeres, en particular para los niños, en términos de maltrato, que globalmente ha habido un aumento general de la violencia entre vecinos, del sentimiento de irritación, y que no sabemos qué efecto aún tendrá esto en los niños más jóvenes, para los cuales 2 años es un periodo extremadamente largo, evidentemente, para niños que tienen 10 años, 12 años, 8 años. Obviamente el efecto se verá más tarde, pero seguramente este efecto va a ser muy importante. Estamos viendo ahora cómo ha aumentado el número de suicidios, cómo ha aumentado también, todo tipo de violencias, lo que se llama pequeña violencia en las ciudades, los altercados. Probablemente la epidemia en términos de salud mental va a tener efectos a largo plazo que son difíciles de percibir ahora, pero que son un efecto muy importante de esta situación. También el de haber percibido que la desigualdad ha provocado más sufrimiento en los pobres en términos de por las condiciones sociales en las que se vive que otras personas, y esto ha provocado también un resentimiento. Las familias que han visto cómo ha fallecido algún miembro de su familia porque no ha tenido acceso al hospital, porque no ha habido una ambulancia que se lo haya podido llevar, porque no ha habido una atención médica suficiente, porque no ha habido cama, cuando los ricos sí lo tenían o los privilegiados sí lo tenían, no cabe duda que esto ha provocado un efecto, no en los enfermos, en los sobrevivientes, que es importante en términos, digamos, de irritabilidad social, ¿verdad? Entonces, esto creo que es importante mantenerlo en la perspectiva de lo que puede ocurrir en un mundo post-pandemia. Segundo, desde el punto de vista económico y social, no cabe duda de que haber mantenido a 4.000, 5.000 millones de personas en confinamiento, esto ha provocado una parálisis, una pausa general de la producción en términos económicos y también en términos de consumo. Y por consiguiente hay como un retraso ahora a nivel general en el aprovisionamiento. Cuando se ha abierto, como recientemente se ha terminado el confinamiento y de nuevo las sociedades se han puesto a consumir, pues se ha producido un atasco en términos de aprovisionamiento, y lo estamos viendo ahora en el aumento de los fletes. Hemos visto que no hay suficientes barcos de transporte mercantes, no hay suficientes contenedores, se está produciendo un encarecimiento general de los productos. Hay productos que no hay trigo en el mundo, no hay harina en el mundo, no hay algunos productos industriales, no hay microprocesadores, no se pueden construir automóviles, no se pueden construir un cierto número de máquinas, porque de repente se ha visto también que la especialización del trabajo hace que los
microprocesadores solo se fabrican en algunos lugares del mundo y no está suficientemente repartido. La globalización, la economía globalizada digamos, en términos del neoliberalismo, pues está produciendo y se está viendo que no solo en materia de salud ha sido un desastre, sino también en materia económica. Ahora salta a la vista de que ha sido un desastre, y también en términos sanitarios. Se descubrió que en Europa, por ejemplo, no se producían la mayoría de los elementos que se necesitaban para combatir la epidemia. No se producían mascarillas, no se producía gel alcohólico, no se producían respiradores, no se producían algunos medicamentos básicos como el paracetamol, por ejemplo. Entonces, bien, lo mismo está ocurriendo ahora con la producción en términos de industria y en términos de aprovisionamiento alimentario, lo cual tiene como consecuencia una inflación general que se produce en el mundo. Esta inflación es evidentemente nueva porque precisamente el capitalismo financiero había conseguido detener la inflación, y en cambio ahora hay una inflación que está en algunos países en 5%, en 7%, en 8%, y hay el temor de que se regrese a las inflaciones muy importantes que se conocieron en el capitalismo en los años 70 y 80. Y evidentemente todo el mundo sabe que la inflación, quien más la paga son los más pobres, obviamente porque los sueldos no siguen el mismo aumento de los precios, y por consiguiente es un doble castigo. Los pobres han tenido más epidemia, más contagio, han sido más víctimas de la COVID por 1000 razones que tienen que ver con la condición social, y ahora tienen las consecuencias también de esta mala gestión. Los estados, muchos estados los gobiernos han hecho muchos esfuerzos también, en algunas partes han hecho esfuerzos, por ejemplo, han dado ayudas a las familias o han dado ayudas a las pequeñas empresas. Han gastado mucho porque han tenido que comprar vacunas, han tenido que desarrollar rápidamente el sistema sanitario o apoyarlo, y han gastado mucho dinero y ahora se encuentran endeudados. Han pedido créditos, se encuentran endeudados. La tentación a través del mundo de muchos gobiernos ahora es de recuperar evidentemente ese dinero que se han gastado, ese dinero que deben, y aumentando los impuestos, por ejemplo, o proponiendo el aumento de tasas. En América Latina varios gobiernos han tratado de recuperar esos gastos inmediatamente, porque aún no hemos salido de la situación epidémica, pero ya algunos gobiernos ansiosos, aconsejados por economistas neoliberales, ya quieren recuperar los impuestos, y han propuesto de que van a aumentar los impuestos. Por ejemplo, fue el caso en Guatemala, fue el caso en Colombia, fue el caso en Ecuador, fue el caso en Costa Rica, y en todos estos países lo que hemos visto es que la sociedad no ha aceptado esta propuesta. Hemos visto revueltas en Guatemala, hemos visto revueltas en Costa Rica, hemos visto revueltas en Colombia importantes, y hemos visto revueltas populares en Ecuador, porque precisamente las sociedades rechazan el que se les imponga ahora. No solo han tenido que soportar lo peor de la epidemia, sino que ahora tienen que devolver ese dinero que el Estado les está reclamando cuando han sufrido más que otras personas. Otra manera de castigar que tienen las sociedades en este momento a los gobiernos es en términos de elecciones. Estamos viendo que en casi todos los países, cuando hay elecciones democráticas, pues las sociedades en este momento castigan a los gobiernos y a los gobernantes por el mal momento que se ha pasado durante la pandemia. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, lo más espectacular. Trump, a pesar de que pretendía ser muy popular, solo ha tenido un mandato y ha perdido las elecciones en noviembre del año pasado. Lo hemos visto en Alemania, la propia Merkel ha sido
despedida. Los socialdemócratas regresan al poder. Lo hemos visto en Noruega, lo hemos visto en América Latina en muchos países, lo acabamos de ver en Chile, lo hemos visto en las elecciones de medio término en México y en Argentina, lo hemos visto en Perú, evidentemente lo acabamos de ver en Honduras. Hay pocas excepciones, una de ellas es Venezuela, donde en este contexto de COVID y en este contexto de insatisfacción social, sin embargo, en Venezuela, donde ha habido elecciones democráticas de gobernadores, de parlamentos estadales y por otra parte de alcaldes y de consejos municipales, ha triunfado el chavismo de una manera muy neta. Esto también es una manera para las sociedades y para nosotros, observadores, de ver en qué sociedades los gobiernos, en definitiva, reciben la recompensa, digamos, el reconocimiento de la sociedad por la manera en que han gestionado la COVID. No cabe duda que en Venezuela, como en Cuba, obviamente, la pandemia ha sido gestionada de manera ejemplar a nivel internacional. En el plano geopolítico, ¿qué hemos visto en estos últimos meses? Bueno, lo más espectacular, no cabe duda, que es la caída de Kabul y la estrepitosa retirada de las fuerzas estadounidenses después de 20 años de ocupación de Afganistán, una derrota histórica. Y también una incapacidad a tener una política hacia el Oriente Medio después de los fracasos en Irak en particular y en el resto de la región del Oriente Próximo. También hemos visto que la tensión contra China, en particular por parte de los Estados Unidos, ha ido en aumento. China aparece ahora como, bueno, la gran potencia que rivaliza con Estados Unidos, y los Estados Unidos, que son incapaces de responder en el plano tecnológico, en el plano económico, están respondiendo en el plano militar, que es donde el imperialismo se siente más confortable en razón del colosal presupuesto que consagra cada año al armamento. Por una parte hemos visto este acuerdo AUKUS entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, y para contener oficialmente a China en el Pacífico, lo que ha creado una crisis con Francia, por otra parte, como sabemos. Y también hay una tensión en el Pacífico Sur, en el mar de China del Sur, más bien para contener también a China, que tiene poca salida al mar, aunque tiene un gran frente marítimo, pero todas las islas prácticamente que cierran el paso de la salida al mar abierto están ocupados por aliados de Estados Unidos, ya sean las islas al sur del Japón, ya sea Taiwán, ya sea las islas que se encuentran enfrente de Filipinas. Y hay una tensión muy fuerte en la medida en que las armadas de Estados Unidos y de sus aliados quieren acorralar a China y dejándole el mínimo espacio marítimo. Por otra parte, también una tensión contra Rusia, y lo estamos viendo en este mismo momento en Ucrania. Es decir, que en el mundo en el que el problema principal es sanitario, además del problema evidentemente climático, que es el problema número uno que enfrenta la humanidad, los Estados Unidos, como imperio dominante aún, están tratando de crear tensiones militares para recordarle al mundo que son la potencia militar principal. En este contexto, ¿cómo se presentan los futuros? Primero, yo creo que la humanidad saca de esta gran crisis, que es una crisis indiscutiblemente enorme. Yo he dicho que, digamos, la COVID es un hecho social total, esta epidemia es un hecho social total que ha tocado a todos los aspectos de la vida, ya sea la vida personal, íntima, familiar, social, política, económica, militar, etcétera, como lo estamos viendo. Pues la gran revelación es que el mundo estaba muy mal gestionado por este capitalismo en su era neoliberal y se ha desarrollado un deseo, no cabe duda, de tener que haya más solidaridad, un mundo en el que haya más fraternidad. Hay como un reclamo internacional
de una forma de socialismo, de una forma de fraternidad, de una forma de puesta en común, de una forma, digamos, de actitud más amigable, más comprensible hacia la naturaleza, hacia la hermandad humana, y también que la economía no sea una economía sádica, una economía punitiva como la que ha impuesto el neoliberalismo, sino una economía de reparto, una economía en que el ser humano esté puesto en el corazón de la preocupación de los gobernantes. Esto es todo lo que quería decir y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta aquí. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Bueno, agradecerle al querido hermano Ignacio Ramonet por estas reflexiones tan interesantes que nos permite además ubicarnos en el contexto actual en que estamos conviviendo, y nos da la posibilidad, por supuesto, de poder reflexionar sobre temas de la cultura, de la identidad, con los invitados que tenemos también a continuación. Yo les invito a ver algunas de las cápsulas audiovisuales que nos han llegado, hechas por artistas, por grandes figuras de la cultura cubana, que también han querido participar en este foro con un grupo de mensajes muy breves, pero importantes para quienes están ahora mismo conectados en la red. Yo tengo la posición de un ser humano que ama este país, cree que siempre tiene que defenderlo, y como es lógico, si trabajo en la creación, esa posición va conmigo, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay que defender la patria, y la patria está por encima de todo, por encima de las profesiones, por encima de tu condición humana. Hay que entregarlo todo, y saber que entregarlo todo no es una consigna, es un hecho. Bueno, veíamos a la Premio Nacional de Artes Plásticas, la gran artista cubana Lesbia Bendumois, que nos enviaba este mensaje que hablaba también de la importancia que tiene la cultura como espacio de resistencia en este momento. Yo quería darle la palabra a Miguel Barnet, que decía, los que están conectados, ahora veo que se han conectado un grupo más de internautas con nosotros, y por lo tanto voy a repetir que nos acompaña también esta mañana el Premio Nacional de Literatura, importante investigador, etnólogo cubano, Miguel Barnet. Sé que muchos de los que están conectados ahora mismo probablemente sean conocedores de la obra de Miguel, de su poesía y de su obra narrativa, de su obra ensayística. Miguel siempre tiene la lucidez de acotarnos temas muy importantes de la cultura, y yo le había sugerido, le había pedido a Miguel que nos acompañara esta mañana, que nos hablara un poquito también, un poco de estos términos que son tan llevados y traídos, Miguel, que tienen que ver con la democracia, con la identidad, con la cultura. Miguel es un conocedor vastísimo de la obra de Fernando Ortiz, es presidente de la Fundación Fernando Ortiz, y me gustaría que nos hablara esta mañana para los amigos y amigas que están conectados ahora mismo en este foro antiimperialista en defensa de los pueblos. Adelante, Miguel. Bueno, gracias. Ante todo, me siento muy honrado de haber sido invitado a este foro en defensa de los pueblos. No hemos hecho otra cosa los artistas y los intelectuales del mundo que defender a nuestros pueblos. De hecho, mi condición de estudioso y antropólogo empírico me ha llevado justamente a la defensa y al cultivo de la idiosincrasia de los pueblos de América, de los pueblos originarios y del pueblo cubano sobre todo. Yo sé que en este momento se está produciendo un evento internacional sobre democracia. Bueno, esta democracia entre comillas, porque ¿cómo va a haber un evento de democracia con países de Centroamérica que no estén invitados a ese evento? No creo que pueda haber democracia en un evento que los excluya. Y realmente hay países que tienen su democracia propia, su soberanía, su autonomía,
el derecho a ejercer una democracia a su estilo. Y esos países que no responden a los intereses hegemónicos, pues no han sido invitados, como es el caso de Cuba y Venezuela y otros países de Centroamérica que tienen sus propios gobiernos. Yo pienso, antes de hablar un poco de la identidad y la idiosincrasia y la cultura, no se puede hablar de cultura si en una democracia que es una falacia, como la democracia representativa. Yo creo en la democracia participativa donde no cabe discriminación de ningún tipo, ni racial, ni sexual, ni de género, incluso ni de ideología. Creo que la verdadera democracia es la que pone sobre todo, o por sobre todo, la justicia y los derechos humanos verdaderos. Digo, derechos humanos verdaderos. Para mí, esos derechos son el derecho a la vida, en primer lugar, al pan, a la salud y a la convivencia pacífica, donde el pez grande no se coma al chiquito, que es lo que está ocurriendo y ha ocurrido históricamente. Donde el rico no avasalla al pobre, donde el político de turno no subestime ni avasalle al revolucionario verdadero. Esa es para mí la democracia. Por eso creo en el socialismo, porque el socialismo prioriza la cultura como un bien colectivo, no como un lujo, sino como una necesidad y una energía creadora. Don Fernando Ortiz escribió: la cultura es la patria, y la patria es de todos. La cultura en el socialismo es ese oxígeno vital que fortalece nuestro espíritu. Es equilibrio, estabilidad, resistencia y creación constante. Nos afanamos casi patológicamente en buscar la identidad en estos pueblos de América porque hemos sido colonia. Primero de España y después semicolonia o en la llamada pseudo-república, semicolonia de los Estados Unidos. Y eso pues nos da cierta vulnerabilidad, cierta fragilidad, y esa es la causa por la que nosotros obsesivamente estamos siempre tratando de definir o de encontrar nuestra identidad, ese misterio. En otros países del mundo no se habla de identidad. En Francia casi no se habla de identidad. La identidad está ahí. En Alemania tampoco, está ahí. Son países viejos, históricos, con una gran tradición. Tienen siglos y siglos de historia. De honda tradición, repito. Pero nosotros tenemos que buscar una definición de nuestra identidad porque a veces nos sentimos frágiles. O como dije, vulnerables y tenemos que asirnos a un madero, a una canoa, a lo que sea. Este es el origen de tantos textos, de tantos estudios que se hacen constantemente en países como Cuba sobre el tema de la identidad. Yo mismo no he hecho otra cosa en mi vida que bucear tenazmente en esa identidad. No porque esté inseguro de lo que soy ni de dónde vivo, sino porque he querido dar a través de mi obra a mis compatriotas, a mis congéneres, un poco más clara, si se quiere, la receta de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad, como la insularidad, es algo muy inacible, muy cambiante, progresivo. Nosotros no somos los mismos cubanos que fuimos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Hoy nuestra identidad está compuesta por otros valores, por otras formas de expresión, por otros contenidos, muchos más complejos. Entonces la identidad es algo completamente cambiante. Hoy somos más ricos porque tenemos la herencia de lo que recibimos de la cultura española, de la cultura africana, de la cultura francesa, asiática, en fin, de las culturas del mundo. Y estamos tratando de ver cómo eso, todo mezclado, como escribiera Nicolás Guillén, nos descubre, nos revela en lo más profundo de nuestro ser. Pero es tan relativo, es tan cambiante, que encontrarlo no es fácil. ¿Por qué decir que el cubano es alegre, gracioso, bailador, si el cubano también es dramático, si el cubano también es profundamente reflexivo, si el cubano también es un ser preñado de contradicciones, porque hemos nacido en la contradicción? Nuestra historia está plagada de contradicciones. Esclavismo, feudalismo, capitalismo, esclavitud. Yo no he llegado todavía a ninguna conclusión definitiva sobre qué es lo cubano.
Me molesta mucho cuando en el exterior me hablan de Cuba y menean la cintura. No es que esté en contra de la música cubana, ni de menear la cintura. Al contrario, me encanta la música cubana, desde el danzón, pasando por el son, la rumba, el mambo, la salsa. Pero es que el cubano es otra cosa. El cubano es más que eso. Si no, no hubiéramos hecho este país como lo hemos hecho, como lo hemos forjado, a pesar de las contradicciones, a pesar de los esquemas, a pesar de los estereotipos que nos han endilgado. Hemos tenido intelectuales de gran valía que incluso han contribuido a la definición de lo que es nuestro continente. Ya no Cuba solamente, sino nuestro continente. Hay que ver la obra de José Martí, de José de Lezama Lima, de Jorge Mañach, de tantas figuras importantes que han contribuido a esa esencia de lo cubano, o a eso que el propio Fernando Ortiz llamó el ajiaco, de ingredientes tan diversos y en plena cocción, ajiaco en plena cocción. La cultura, dijo don Fernando, no es un lujo. La cultura no es un ornamento que se coloca para salir a la calle y exhibirlo. Es una necesidad, es una energía, y en esa energía está también el fermento de la identidad. Yo creo que un país que ha vivido más de 60 años en un proceso revolucionario, complejo, difícil, contradictorio, expuesto a grandes sacrificios y a grandes riesgos, es un país que además de que baila y ríe, es un país que piensa, que reflexiona, que goza y que sufre. Y que sufre algo terrible, el genocidio del bloqueo norteamericano a Cuba. Por eso es que todos estos procesos desde el punto de vista sociológico y hasta psicológico tienen que ser interpretados con mucha profundidad y desde muchas ópticas. Y el tema de la identidad es peligroso, es resbaladizo. No me gustaría caer en una definición manida o superficial. Vivir en una isla es peligroso. Es peligroso, pero a la vez, como dije anteriormente, lo arraiga mucho a uno. Decía Juan Ramón Jiménez en un viaje que hizo a nuestro país en 1938, que la isla de Cuba era un bocado delicioso, pero que entrañaba muchos peligros. Y ahí, por supuesto, estaba hablando de su inquietud sobre qué era el cubano, la Cuba profunda. El poeta español sabía lo que estaba diciendo. Yo creo que se estaba refiriendo a esa característica que tienen los cubanos, que te abren las puertas de su casa de par en par, pero para que te abran el corazón hay que entrar muy a fondo y con mucho tiempo. Por eso es bueno no confundirnos y no dar una definición simple, improvisada o aventurada de la identidad. Ahí porque he dicho siempre que si perdemos el socialismo, que es nuestra identidad más cabal, perdemos la verdadera cultura democrática y caeremos en el capitalismo salvaje, que es lo mismo que la barbarie, como escribió Rosa Luxemburgo. Gracias. Bueno, gracias Miguel por esta excelente reflexión. Miguel hablaba de la cultura como energía y también hablaba en su texto de los derechos culturales que reciben en Cuba una amplia protección social, que se fomentan, que se promueven por parte de las instituciones culturales. Yo recordaba que hace unos minutos estaba viendo en Twitter, el ministro de Cultura está reunido ahora mismo con estudiantes de la enseñanza artística, jóvenes que están participando en un grupo de concursos internacionales que han sido premiados, y recordaba que lo está haciendo justamente en la jornada en que se celebra, Abel Miguel, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el derecho a la cultura es uno de los derechos que promueve la Revolución Cubana. Y Miguel también hablaba de los temas de identidad que no solo nos hacen reconocernos como nación, sino también como continente, como zona geográfica, como espacio cultural que nos identifica. Habría que recordar un grupo de espacios que se hacen en Cuba y la propia labor que hacen instituciones como la Fundación Fernando Ortiz, pero también como la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, como la Casa de las Américas. Vamos a escuchar luego a Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas. Yo traía a Miguel, que nos habían hecho llegar también un pequeño mensaje
que quería poner a disposición de los internautas que nos acompañan hoy del Premio Nacional de Música Pancho Amá, alguien que, como tú decías, defiende la identidad de la creación artística, y le propondría que veamos el mensaje, agradeciéndole de nuevo a Miguel Barnet por estar con nosotros, y se va a quedar. Después, Miguel, si te sugiere algún otro comentario sobre el resto de las intervenciones, te invitamos también que lo puedas hacer. Pero le propondría, antes de pasar al próximo invitado, escuchar este mensaje que nos ha hecho llegar Pancho Amá, Premio Nacional de Música. Si vamos a ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno revolucionario por llevar la cultura al pueblo, excelente, y los malabares que ha tenido que hacer para que sobreviva la revolución, malabares no con pelotas de color, con pelotas encendidas, pelotas de fuego. Y si el arte es un reflejo de la sociedad, el verdadero arte ha tenido que estar al lado de eso, de ese esfuerzo, para que al final, después de 60 años, nosotros continuemos siendo un país que decide sus destinos. Y yo quería remarcar algo que Miguel dijo con mucha fuerza en el inicio de su intervención, que tiene que ver con el concepto de democracia que está defendiendo ahora mismo un evento que se está haciendo desde Estados Unidos, un evento selectivo y excluyente. Vamos a encender aquí, Miguel. Sí. No puede ser democrático un evento que excluya países de Centroamérica. Exactamente. Que excluya a Cuba, que excluya a Venezuela. ¿Y por qué? A la razón de que el hegemonismo enfermizo, patológico. Justamente está ese otro espacio que estamos haciendo desde Cuba, que tiene que ver con la defensa de los pueblos y con darle voz a los pueblos que están ausentes de ese encuentro que ha convocado la administración norteamericana. Y mira qué interesante, Miguel, con esto que tú tenías. El pueblo no es una abstracción. Claro. El pueblo es múltiples contenidos, múltiples idiosincrasias. Hay que respetarlas. Hay que respetarlas. ¿Cómo vamos a hacer un evento democrático excluyendo? Eso es justamente lo más antidemocrático. Bueno, justamente nosotros le vamos a dar voz a una parte del pueblo norteamericano, sí, ahora mismo, que está conectado con nosotros viendo este foro antiimperialista en defensa de los pueblos, y desde allí nosotros tenemos a un investigador, a un activista, a un catedrático, al director ejecutivo de People Forum, y participante en uno de los espacios más importantes de defensa de las ideas de la izquierda, que es el Foro Tricontinental. Tenemos a un amigo de Cuba, de Venezuela, que se llama Manolo de los Santos. Lo hemos visto aquí, ha conversado con nosotros, está participando ahora en un importante evento que se está haciendo también en naciones latinoamericanas. Y yo quería darle la palabra, si está conectado ya, con el investigador y activista Manolo de los Santos desde los Estados Unidos. Adelante, Manolo. Saludos, camaradas. Me llamo Manolo de los Santos y les hablo desde la ciudad de Nueva York y de nuestro espacio que se llama el People's Forum. Se celebra esta semana una supuesta cumbre de la democracia, pero la cual ocurre en medio de una crisis sistémica profunda aquí en los Estados Unidos. Es una cumbre mal llamada porque busca imponer un solo proyecto político, económico y social sobre el resto del planeta. Un modelo basado básicamente sobre la exclusión y la muerte. Y ese modelo no es otro que no sea el de la democracia neoliberal, la cual hemos visto sus rastros sobre todo nuestro continente y en el resto del planeta. Si ese es el modelo de democracia que nos quieren imponer, no nos interesa. Vengo a hablar con ustedes en este foro antiimperialista porque a nosotros tampoco nos invitaron a participar en esa mal llamada cumbre de la democracia. No nos invitaron porque somos los excluidos precisamente por este sistema y su democracia. Hablo como excluido junto a los millones de personas que todos los días
son excluidos de manera cotidiana por este sistema y su democracia. Una democracia que al fin y al cabo solamente sirve para los capitalistas y una pequeña minoría. Hablo de los más de 700.000 personas que ante el COVID-19 perdieron sus vidas. Perdieron sus vidas no por el COVID, sino por la falta de atención, por la falta de salud pública y porque simplemente esta democracia no contaba con salvaguardar esas vidas. Hablo por los 5 millones de personas que en este país no tienen el derecho a votar simplemente por el hecho de haber sido encarcelados en algún momento de su vida. Hablo por los millones de personas que no han podido acceder inclusive al ritual de cada 4 años de votar, mayoritariamente negros, latinos, indígenas, por la derogación del acta del derecho a votar. Hablo de 11 millones de familias que a lo largo de este país siguen viviendo el riesgo de perder sus viviendas, simplemente por no contar con empleo o forma de ganar la vida. Hablo de 13 millones de niños y niñas que todos los días se enfrentan solos ante el hambre. Hablo de 400.000 muertos que durante 20 años de guerra, desde que sufrimos los ataques del 11 de septiembre, han muerto en lo que ha sido una supuesta guerra contra el terrorismo, pero que no ha sido otra cosa que guerras de saqueo en el Medio Oriente y en otras partes del planeta. Pero les cuento que el pueblo norteamericano no respalda esta democracia, no respalda este modelo de muerte que dice llamarse democracia, no respalda esta forma de exclusión que se disfraza de democracia. Hablamos en un momento de gran crisis en este país, porque precisamente ese sistema ha perdido su hegemonía y su legitimidad. Y lo digo no solamente porque me parece, sino por las luchas concretas del pueblo que se dan a nuestro alrededor. Luchas que buscan construir un mundo nuevo. Hablo de millones de jóvenes, negros, latinos, indígenas, asiáticos, blancos, de todos los colores, que no fue hace tanto que surgieron en las calles levantando el grito de George Floyd. Un grito de rebeldía, un grito que buscaba y busca insistir en nuestro derecho a vivir como seres humanos. Un grito que busca otra forma de existencia en este planeta, porque este modelo de democracia es incompatible con nuestras vidas, con nuestra existencia, y este modelo de democracia es incompatible con la vida del planeta mismo. No puede haber coexistencia con esta democracia neoliberal. O luchamos nosotros por vivir en otro sistema democrático, o no habrá futuro para nosotros bajo el sistema actual. Nos surge una nueva democracia donde todos quepamos, donde todos tengamos el derecho a vivir y existir plenamente. Una nueva democracia donde tengamos el derecho también a la felicidad. Para eso, esta nueva democracia tendría que ser social, tendría que ser inclusiva, tendría que ser participativa, para que sea capaz de abrazar y recibir en sus brazos a las grandes mayorías. Buscamos una nueva democracia que dé a respetar la diversidad de modelos y que no necesite de guerras imperialistas ni de sanciones
ni de bloqueos para imponerse. Buscamos una nueva democracia donde los jóvenes no solamente tengamos el derecho, sino que seamos activos participantes en la toma de decisiones y en la creación de una sociedad alternativa. Queremos democracia con felicidad y dignidad plena, para todos y para todas. Democracia donde seamos capaces de crear y de incentivar lo mejor de la humanidad. Democracia donde estemos hermanados y hermanadas con todos los pueblos que también buscan a su forma, a sus maneras, una nueva democracia. Les comparto también un saludo de nuestros pueblos en resistencia dentro de los Estados Unidos. Afirmamos que estamos con el pueblo de Cuba. Celebramos que a pesar de 6 décadas de guerra por parte del gobierno norteamericano contra el pueblo de Cuba, no hay nada que haya podido separar a nuestros dos pueblos. Porque juntos vamos ya creando pasos a lo que será el futuro de esa nueva democracia. Bueno, muchas gracias a Manolo de los Santos por esta intervención que nos conmueve y que además nos ratifica en el convencimiento de la justeza de la lucha nuestra y también de la hermandad con el pueblo de los Estados Unidos. Hace unas horas, la Casa de las Américas, institución de más de 6 décadas en la defensa de la cultura de nuestro continente y referente internacional de la cultura, sacó una declaración que tituló Cuba frente al odio y la calumnia, que hoy está circulando en medios y en redes sociales, y que concluye hablando de que víspera del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy en el mundo, Cuba sigue siendo un ejemplo de creación heroica, herejía y emancipación frente al imperio, frente al dogma neoliberal y al nuevo fascismo. La patria de Martí y Fidel, junto a sus artistas, junto a su pueblo y junto a los amigos que desde nuestra América y desde todo el mundo respaldan sus ideales de libertad, soberanía y justicia, derrotará una y otra vez la permanente embestida de sus enemigos, dice esta declaración que fue publicada ayer a Casa de las Américas. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener en este foro al presidente de la Casa de las Américas, al ensayista, escritor, Abel Prieto Jiménez, y yo le pediría que a modo de colofón de este primer panel, luego continuará un panel Paz como derecho universal, nos hiciera también sus comentarios, reflexionadas sobre estos temas que hemos estado hablando en esta jornada. Abel, bienvenido y por supuesto te doy la palabra. Bueno, gracias, Juan López. Gracias a los organizadores de este foro por invitar. Ha sido realmente muy impactante escuchar a alguien tan brillante, tan honesto, tan valiente como Manolo de los Santos, y por supuesto escuchar a los demás panelistas, los mensajes que han llegado de la Unión. ¿No se escucha? Así. A ver, te presto este micrófono, que yo creo que... Sí, ahora se escucha. Bueno, no sé si oyó, mencioné a Manolo de los Santos con mucha simpatía, con mucha emoción. Siempre nos impresiona mucho su forma tan directa, honesta, de encarnar los problemas de esa supuesta democracia, de ese supuesto modelo de democracia
que reina en su país, en los Estados Unidos. Ya Miguel habló, Miguel Barnés, de ese foro que están organizando en este momento, convocados por Joe Biden, y que realmente es una burla, una verdadera burla, que niega esa propia palabra a partir de que se basa en la exclusión. Miguel hablaba de países y gobiernos excluidos y Manolo hablaba en nombre de los excluidos. Desde lo mejor del pueblo norteamericano nos hablaba Manolo de los Santos. Bueno, ya el querido Morlote mencionó la declaración que publicamos ayer. Esperemos que tenga toda la divulgación posible. Denuncia una nueva maniobra contra nuestro país. Han recogido firmas de intelectuales, artistas, gente muy diversa, gente que no conoce lo que pasa aquí, que se enteró cuando lo llamaron. Ya nosotros tenemos tristes experiencias de esas declaraciones, de esas cartas colectivas, donde a veces cazan firmas sin que la gente tenga la más mínima información de qué es lo que van a suscribir. Yo quería hablar un poco de los derechos culturales. Morlote, no sé qué tiempo exactamente tengo. 10 minutos. Gracias. Bueno, empezar diciendo que una de las esferas, estamos hablando en el Día de los Derechos Humanos y estamos hablando de identidad y cultura. Una de las esferas donde la violación de los derechos humanos de los pueblos ha sido más feroz es la cultura. Una violación feroz y continuamente silenciada. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla, y cito, de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes, etc. Y en cierto modo en ese enunciado está implícito la idea de la diversidad. Es decir, si toda persona puede ser protagonista de la vida cultural, también va a aportar un componente diverso. Sin embargo, aunque este enunciado está asociado al concepto de libertad, al concepto de plenitud, de satisfacción de las necesidades espirituales de la gente, aunque realmente es muy bonito, suena muy bien, eso ha sido arrasado por la industria cultural hegemónica, por la llamada industria del entretenimiento. La cultura ha sido reducida a mero entretenimiento, a mera mercancía y también a un papel verdaderamente funesto de adoctrinamiento ideológico. Esos son los dos grandes beneficios que obtiene el sistema neoliberal y obtiene el propio imperialismo de esa gran maquinaria de productos supuestamente culturales, muchas veces es cultura chatarra. Por un lado, el lucro que obtienen esas grandes corporaciones y por otro, las ventajas que obtienen en términos de adoctrinamiento. Son verdaderas maquinarias de adoctrinar, de aletargar, de atontar, de fomentar la estupidez, de fomentar el egoísmo, de promover la desmemoria, la amnesia. ¿Cómo alguien va a disfrutar de derechos culturales si de pronto no sabe de dónde vino, cuáles son sus orígenes, cuáles son los orígenes de su familia, quiénes son sus antepasados, de dónde surgió su gente, la gente que lo crió, que lo rodea? Y eso sencillamente es lo que se está fomentando hoy, lo que los jóvenes del mundo entero reciben como un diluvio, estar sin raíces, estar desconectados de esos orígenes que son los que fecundan la vida de la gente, de esa memoria imprescindible. Y en particular la población del sur del mundo, los pueblos del sur, son ignorados sus derechos, son culturales, son despreciados por esas grandes corporaciones. Y ha habido con respecto a las culturas populares, a la singularidad en términos culturales de las distintas comunidades, una política de tierra arrasada.
la gran industria ha arrasado con toda esa diversidad, ese patrimonio tan rico en términos culturales de la humanidad, es hoy un páramo. Es triste, pero es así. Y la cultura popular, Miguel hablaba de los estereotipos sobre lo cubano, menear la cintura, bailar, es decir, el cubano es un ser frívolo, que lo que le gusta es el ron, la guaracha, ese tipo de cosas. Y eso es un absoluto estereotipo, una caricatura que es muy utilizada por esta industria cultural, y eso ha sido realmente un proceso al que han sometido toda la cultura popular, las culturas populares en el planeta. Han sido folclorizadas, han sido mutiladas en su esencia emancipadora, han sido reducidas a verdaderas caricaturas. Al propio tiempo, lo que decía de la memoria, la cultura hegemónica, la industria cultural hegemónica, ha trabajado la idea de un presentismo, un culto al presente, un culto al instante. Rechazar la historia, vive el momento, disfrútalo, no mires atrás. Eso una y otra vez es el mensaje que reciben los niños, los adolescentes, los jóvenes, que realmente desconocen a veces la historia de una manera muy dramática y se conforman con las versiones para el cine, para las series, para los dibujos animados que reciben, cosas que trabajan con elementos del pasado, reciclándolos, convirtiéndolos en otras caricaturas. Es un mundo caricaturesco, grotesco, el que vive hoy un consumidor de estas industrias culturales hegemónicas. Entonces está el famoso eufemismo de la globalización, que Frei Betto le llama la globocolonización, porque efectivamente bajo esa palabrita que a algunos les suena moderna, les suena esperanzadora, lo que hay es un acto colonial absolutamente cruel, implacable, donde te secuestran tu espiritualidad, te secuestran tu subjetividad, te secuestran tus paradigmas, tus sueños, y te ponen a pensar como superhéroes de Hollywood, como los fetiches de la cultura hegemónica. Y lo peor realmente, que en eso tendríamos que trabajar mucho, y este foro pudiera contribuir, si tiene continuidad, a esta toma de conciencia. Lo peor es que esta agresión contra los derechos culturales de los pueblos es percibida de manera absolutamente tergiversada por las víctimas. Mucha gente ignora que están siendo violados sus derechos culturales, mucha gente no percibe ese saqueo de su espiritualidad, de sus raíces, no percibe ese secuestro del sentido de sus vidas, ve eso como algo natural y en algunos momentos es trágico, pero en algunos momentos lo ve como algo hasta deseable. Y ahora con el tema de las redes sociales, que lo hemos debatido mucho en Cuba, porque realmente en los planes estos de subversión, en el intento de crearnos una especie de oposición fabricada desde el exterior en Cuba, han usado mucho las redes que promueven el odio, redes que promueven la división, redes que promueven la mentira, la difamación, la llamada fake news, y que la gente llegue a creérsela, porque las redes acuden a la zona racional muy superficialmente y acuden sobre todo a lo emotivo, y la gente tiende a reaccionar emotivamente ante esas falsas noticias y a replicarlas sin buscar la fuente. Bueno, las redes, como ustedes saben, como todos sabemos, hoy son un campo de espionaje tremendo. Ramonet, que fue muy importante la intervención inicial que hizo aquí, pero no hablo de este tema, pero él sí ha escrito mucho sobre cómo el espionaje de las redes es verdaderamente pavoroso. Se dice que las redes llegan a conocerte mejor que tu propia esposa, que tu propio compañero, tu propia compañera. Te llegan a conocer más que a ti, que tú a ti mismo.
porque conocen tus sueños profundos, tus sueños más íntimos, tus miedos, tus obsesiones. Con todos esos datos que te van pidiendo, van construyendo tu perfil. Y después, ¿qué pasa con todo eso? Lo venden, vamos a decir, a una empresa como aquella Cambridge Analytica, lo venden a los analistas electorales, trabajan con esos perfiles para que te lleguen mensajes de los candidatos modulados específicamente para ti. Y eso, ¿de qué derechos culturales vamos a hablar si te conviertes en un peón de toda esa maquinaria? Sin duda, la maquinaria de manipulación es hoy más sofisticada que nunca antes. Mucha gente la compara con aquella distopía de Orwell de 1984, mucha gente compara lo que está ocurriendo hoy con aquella pesadilla que nos dejó Orwell, que estaba hablando del estalinismo, pero hoy hay que aplicarlo al imperialismo en este siglo XXI y a todo el nuevo fascismo que nos está amenazando. Yo quería recordar, y anoté aquí algunas citas, un discurso tremendo de Fidel, de nuestro Fidel, que en Cuba lo hemos releído muchas veces porque es un discurso estremecedor, el del 17 de noviembre del 2005 en el aula magna de la Universidad de La Habana. Ahí en ese discurso, Fidel se pregunta, ¿cómo una persona ignorante, se pregunta él, una persona analfabeta, puede saber que el Fondo Monetario Internacional es bueno o es malo? Y que el mundo está siendo sometido y saqueado incesantemente por ese sistema. Sencillamente se responde él, no lo sabe ni puede saberlo. Y va un poco más allá y analiza cómo la publicidad comercial crea reflejos condicionados, dice Fidel, y le quita al ser humano la capacidad de pensar. Cuando dicen el socialismo es malo, explica Fidel, todos los ignorantes, todos los pobres, todos los explotados repiten por reflejo, el socialismo es malo, el comunismo es malo. No olvidemos, hay que decir y reiterar esto, porque es un fenómeno que estamos viendo en los últimos años cada vez con más frecuencia, que el triunfo más notable de esa maquinaria de dominación informativa y cultural es la gestación de un personaje patético que es el pobre de derechas. Es decir, ese tipo de persona desamparada, que no ha tenido una oportunidad jamás, que sobrevive apenas en la carrera competitiva del neoliberalismo y que a la hora de acudir a las urnas vota por un demagogo fascistoide, le da su voto. Aunque ahora Manolo nos decía que muchos de esos excluidos no tienen ni siquiera la posibilidad de votar. Pero bueno, los que tienen posibilidad de votar, pudiera darse el caso, y se ha dado, y hay muchas pruebas de que se ha dado, de gente muy pobre que vota por un fascista, que vota por el candidato de los ricos, que vota por el candidato de las élites, que vota por el candidato de las oligarquías, de la gente que lo ha explotado, a ese pobre que ha explotado a su familia, que lo ha dejado al margen de todo tipo de posibilidad y de esperanza. Aquí yo mencionaba también estas notas que hice, cómo otra de las canalladas que hace el imperio y su maquinaria cultural o pseudocultural con respecto a los derechos culturales de la gente es trabajar para que la gente se avergüence de sus orígenes, de sus padres, de sus antepasados, para que vea como algo humillante los códigos de su familia y de su comunidad, que los vea como sinónimo de atraso, como sinónimo de algo que habría que superar por todos los medios. Es decir, le están arrancando a la gente no solo el disfrute de esa cultura auténtica que lo identifica, que lo define, sino incluso la posibilidad de sentirse orgulloso de esa cultura. Se viola el derecho del ser humano a sentirse orgulloso de sus orígenes. Y hay algo tremendo que voy a recordar aquí, no sé si me queda un poquito de tiempo,
que es cuando la UNESCO en el año 2005 discutió y finalmente logró aprobar, aunque muy atenuada, la llamada Convención en Defensa de la Diversidad Cultural. Miguel, que trabajó muchos años en el Comité Ejecutivo de la UNESCO, conoce bien esa historia. En aquel momento, Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de los Estados Unidos, se dirigió en una carta que se colocó incluso en Internet, ya la quitaron, pero se colocó en Internet, a los cancilleres de todos los países miembros de la UNESCO y amenazó a esos gobiernos con represalias de los Estados Unidos, tanto en la OMC como en sus relaciones con la propia UNESCO, si aprobaban ese proyecto que estaba en discusión. Es decir, el imperio no quiere de ninguna manera que los estados, los gobiernos, tengan políticas públicas en el campo de la cultura. Quieren que los gobiernos sencillamente se abran al llamado libre comercio de los servicios y bienes culturales, donde sabemos quiénes tienen la mejor parte. Esas grandes corporaciones, que son muy pocas y que concentran hoy un enorme poder sobre la conciencia de la gente en este mundo, sobre las posibilidades de vivir y pensar la cultura de la gente en este mundo. Yo creo que con esto voy a terminar. A mí me resulta, es el neoliberalismo. A mí me parece muy chocante que hoy estén atacando a Cuba, como están atacando a Venezuela, como están atacando a Nicaragua, como están atacando a cualquiera que pretenda promover un proyecto de soberanía, de independencia, de real democracia, no de democracia formal. Están atacando a esos países, a esos gobiernos, de ser, vamos a decir, negadores, opresores, no sé qué cómo llamarle, gente que rechaza, gobiernos que rechazan la libertad de expresión, que limitan la libertad de expresión en las artes, en la literatura. Y es el imperio el principal enemigo, como es el principal enemigo de la auténtica democracia, es el principal enemigo de la verdadera libertad de expresión. ¿Por qué convirtieron el rap, que era un grito de rebeldía de las capas más humildes afroamericanas en ese país, por qué lo convirtieron en música comercial? ¿Por qué liquidaron la canción protesta? ¿Por qué usan el mercado como un censor implacable contra todo lo que pueda ser peligroso para el sistema? Es decir, ellos son los verdaderos enemigos de los derechos humanos. No pueden hablar en nombre de los derechos humanos, no tienen ninguna autoridad moral, esa frase que usaba tanto Fidel, la menor autoridad moral para hablar en nombre de los derechos humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Yo creo que con estas palabras ponemos, yo creo que punto final a este primer panel Identidad y Cultura. Agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta jornada e invitarlos además para que no se separen de esta señal que se emite desde Cuba con la participación de amigos y amigas de todo el mundo, porque a continuación van a estar intercambiando un grupo de amigos, hermanos también, para abordar el derecho a la paz, que es uno de los derechos que defendemos en este foro antiimperialista en defensa de los pueblos. Muchas gracias a todos.